Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Mauro Andino, analista político, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la coyuntura. Y quisiera, Mauro, y gracias por aceptar la invitación a este diálogo, comenzar pidiendo su criterio sobre lo que dijo el presidente ayer, y que ha tenido ya algunas repercusiones, reacciones en el ámbito político. El propio Jaime Nebot le ha arremetido contra Guillermo Lasso, pero el presidente Lasso y el gobierno perdieron la consulta popular, perdieron el referéndum. La gente le dijo no. Y ayer en cadena nacional el presidente dijo que lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir la responsabilidad. Pero, ¿qué le dijo el pueblo, en definitiva, al gobierno, Mauro? ¿Cómo entender esto? Bienvenido, Fernando, nuevamente. Buenos días. Fernando, muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de Telerama a nivel nacional. Yo creo que hay que leer el resultado del referéndum constitucional desde dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva mucho más reducida en la que nos veíamos involucrados profesionales del derecho, gente que nos gusta el derecho constitucional, la ciencia política, las políticas públicas, que era, digamos, ese debate, ese intercambio dialéctico sobre el contenido de los anexos y de las propuestas de enmiendas constitucionales. Pero ese es un debate bastante reducido porque de una o de otra manera no llegamos a todo el electorado y porque además no alcanzan todos los espacios para poder debatir o difundir el contenido real explícito de lo que se proponía. De otra parte, el otro componente, pero un componente mucho más grande que masifica posiciones y estas se exteriorizan en las urnas. ¿A cuál me refiero? Justamente a lo que la gente termina decidiendo en función de qué, de quién propone la consulta popular, que muchas veces lo habíamos hablado en este mismo espacio con usted, quién lo propone, con qué capital político llega a ese momento, si tiene o no tiene credibilidad, si tiene o no tiene respaldo social entre sus mandantes. Y me parece que la gente al final termina exteriorizando un rechazo, un repudio generalizado a la gestión del gobierno nacional que supera incluso el contenido seductor de esas preguntas. Porque no puedo negarle, Fernando, a mí también me sorprendió muchísimo. Mi posición respecto del referéndum fue pública y notoria. Yo tuve serios cuestionamientos jurídicos e institucionales al contenido de las preguntas, pero yo intuía que probablemente el sí podía imponerse por preguntas, gancho o resortes como la de la extradición, por ejemplo. Pero ya vemos que ni siquiera con preguntas de esa naturaleza el gobierno fue capaz de ganar. ¿Por qué? Porque si es que usted analiza las causas que le conducen a esta derrota, me parece que lo que la gente le está diciendo es: no puedo volver a darte mi voto de confianza porque lo que me ofreciste en su momento no lo has cumplido. Me ofreciste buenos servicios públicos, me ofreciste buena educación pública, salud pública de calidad, pero no tengo medicinas, me dan cita médica para de aquí en varios meses, no puedo sacar una cédula o un pasaporte en 30 minutos o en 40 minutos, sino que me dan cita de aquí en 3 meses, me están matando o están matando a mis familiares porque hay una ola de sicariatos, de asesinatos, de inseguridad, nadie protege mi propiedad privada, los mismos servidores públicos menospreciados, la propia Policía Nacional, le aseguro, las bases de la Policía Nacional, no me refiero a la cúpula, pero las bases de la Policía Nacional, totalmente abandonados, la gente de la tropa, sin presupuesto, todo ese cúmulo de factores me parece que condensan ese voto que dice no al referéndum constitucional. Y en esa línea entonces, Mauro, ¿qué le queda al presidente? ¿Qué le queda al gobierno? Porque podríamos entender o deducir que el gobierno se ha quedado, primero, sin capital político, se ha quedado sin apoyo ciudadano, no tiene credibilidad. La palabra del presidente definitivamente queda en el aire, ha hecho muchos ofrecimientos. Ahora llamó el presidente a construir un acuerdo nacional. Esto lo ha dicho ya varias veces en cadena nacional, que el acuerdo nacional, que vamos a trabajar por la gente, que vamos a solucionar los problemas. Es decir, se ha desgastado tanto la palabra del presidente. Y a eso un adicional, estoy revisando un correo de la colega de CNN, Ana María Cañizares, que refiere una entrevista de Jaime Durán, que entiendo yo asesoró en la segunda vuelta al presidente Lasso. Así es. Y mire lo que dice Jaime Durán, dice: nunca hubo un presidente con peor imagen que Lasso. Esto ocurre porque ha sido ineficiente, pedante y ha contrariado el ambiente de encuentro y sencillez que hubo en la segunda vuelta electoral. Entonces, Mauro, ¿qué le queda a Lasso?
Durísimas expresiones de Jaime Durán Barba. Hay que recordar, como usted bien menciona, Fernando, que él asesoró en la segunda vuelta presidencial a Guillermo Lasso y fue uno de los grandes artífices de su triunfo político. Por fuera de estas declaraciones, creo que estamos presenciando la imagen de un presidente, y es crudo lo que voy a decir, de un presidente que políticamente está conectado a un respirador artificial. Un presidente que está en terapia intensiva. Si antes de el referéndum tenía, en el mejor de los casos, siendo generoso, un 17-18% de credibilidad ante la opinión pública, yo quisiera ver cuáles son los indicadores luego de esta derrota estrepitosa del referéndum, que, repito, había preguntas sumamente seductoras y que ni en esas gane. Creo que es el fiel reflejo de la mala imagen presidencial. Mauro, ¿Qué le queda? Me preguntaba usted, solo para cerrar esta idea. El discurso del presidente sigue siendo repetitivo, puras generalidades, pura retórica vacía. Ayer nuevamente utilizó las palabras diálogo, consenso, unidad, que hace un llamado a todos los actores. Pero ahí yo le puntualizo. ¿A qué actores? ¿A cuáles? Si es que usted está en un momento de crisis de esta naturaleza, lo mínimo que debía hacer, porque él no está en condiciones de exigir este momento, ¿sí me explico? Él está en condiciones no de llamar, sino más bien de él acercarse. Él debió haber dado nombres y apellidos, hacer un llamado puntual. Vea, por último, si luego no le iban, que era muy probable también, porque ellos, los otros también ya empiezan a hacer cálculos políticos. Dicen, pues si está caído, ¿para qué le voy a dar algo de aire? Claro. Pero al menos él tenía que demostrar que estaba cediendo. Nombres y apellidos, tal día les espero en Carondelet para incorporar en mi agenda política, no todo lo que ustedes quieran, pero por algo debe ser que la gente me rechaza, Mauro, y voy a incorporar algunas cuestiones de las que ustedes están planteando. Mauro, rápidamente, tenemos unos pocos segundos, pero no quiero dejar de lado la coyuntura que también se le presenta a Lasso, Pichincha con el correísmo, es decir, Pichincha y Quito, la capital de los ecuatorianos, Guayas y Guayaquil, es decir, las principales provincias y ciudades del país con el correísmo. ¿Esto podría de alguna manera afectar a la ya alicaída gobernabilidad del presidente? Rápidamente, por favor, Mauro. Por eso le decía a Fernando que tenía que dar nombres y apellidos. Decir, invito a los líderes de las fuerzas políticas, por ejemplo, a los grandes ganadores de la jornada, que le guste o no es la Revolución Ciudadana y Pachacuti, en ese orden. Invitar a estos líderes, a estas nuevas autoridades seccionales y convocarles inmediatamente para tratar de generar un acuerdo mínimo. Y algo fundamental, me parece que él se resiste a cambiar a su equipo más cercano, o porque ya no tiene gente, o porque realmente peca de soberbia y de terquedad. Con un resultado tan catastrófico, yo esperaba que, por ejemplo, ayer haga un anuncio de que hay crisis de gabinete y de que cambia a todo su equipo político cercano, porque los grandes responsables de que pierda también el referéndum son los que manejan la parte política. Pero si no hay este tipo de anuncios, significa entonces, repito, o que ya no tiene gente para reemplazarlos, o que sigue pecando de terco y de soberbio y que quiere morir con los que están ahí al lado suyo y que valora más las lealtades que las eficiencias. Muy bien, gracias, Mauro. Hay mucho que hablar sobre esto, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muy valiosos sus criterios, gracias como siempre por acompañarlos. Gracias, Fernando. Mauro Andino, analista político. Vamos a una pausa y hablemos con más.